Comenzamos a estudiar entonces sobre el estudio de las 70 semanas. Hoy estudiaremos sobre creencias de los evangélicos sobre las 70 semanas. Vamos a estudiar entonces cómo fue la venida del Mesías que fue prometido en el Antiguo Testamento. Empezamos. La persona y el ministerio de Jesús en lo que iba a hacer en el Antiguo Testamento. Está dicho en Miqueas 5:2, nacerá en Belén a través de una virgen. Está en Isaías 7:14. Anunciado por una estrella, Números 24:17. La fecha de su bautismo, Marcos 1:14 y 15. El poder de su predicación, Isaías 9:1 y 2. Profetizado que los judíos no iban a creer en su predicación. Isaías 6, 9, 10. Oración. Dice, oraron de labios. Isaías 29:13. La entrada triunfal en Jerusalén, Zacarías 9:9. Profetizado que los discípulos iban a abandonar, Zacarías 13:7. Iba a morir por los seres humanos, Isaías 53. Cuando clamó a su Padre en el sufrimiento, cuando ya estaba para morir, está en Salmos 22:1 al 6. Sus manos atravesado, Salmos 22:16. La suerte echada sobre sus vestiduras, Salmos 22:18. El agua que sale de su costado, Salmos 22:14. Las palabras de los enemigos de Jesús, Salmos 22:8. Cuando pidió agua, Salmos 69:21. Les iban a escupir, Isaías 50, versículo 6. Que no les iban a quebrar sus rodillas, Éxodo 12, 4 al 6. Vendido por 30 piezas de plata, Zacarías 11, verso 13. 3 días y 3 noches en el sepulcro, Jonás 2, 1. Enterrado con los ricos, Isaías 53, 9. Iba a resucitar, Salmos 16, 10. Iba a ascender al cielo, Salmos 68, 18. Iba a sentar a la diestra de Dios, su Padre, Salmos 110, verso 1 al 4. El problema no está en el Antiguo Testamento. La primera palabra que mencioné antes fue creencia de los evangélicos sobre las 70 semanas. Ellos predican de que Jesús iba a venir a establecer un reino sobre la tierra a través del pueblo de Israel, que iba a recibirlo como el Mesías. Pero ¿cómo fue el problema
que los judíos no pudieron aceptar a Jesús como Mesías. El problema fue de que ellos no escudriñaban la Biblia. Eso fue el problema, que no escudriñaban los rollos de los profetas. Por lo tanto, iba bien todo esto cuando Jesús estaba vivo, pero cuando Jesús lo apresaron, lo persiguieron y finalmente lo mataron, el problema fue que cuando Jesús murió, todo ese plan se echó por tierra. Todos quitaron la vista de Jesús y todos se echaron para atrás. Ahora, después de la muerte de Jesucristo, nacieron varias enseñanzas extrañas. Una enseñanza que tomaron los judaizantes fue de que cuando Jesús murió, eso fue su derrota. Sus planes se cayeron al suelo, y entonces tomó una decisión que es mejor entregarse a morir que seguir sus planes, porque no llevaba a cabo sus planes, según los rabinos de los judaizantes. Y los rabinos de los judíos no creen en Jesucristo porque no es el Mesías que está escrito en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, están en grave peligro los rabinos judíos y los rabinos judaizantes, porque los rabinos judaizantes dicen que Jesús fue al cielo, regresó al cielo, derrotado, porque no pudo cumplir sus planes de establecer un reino mundial sobre la tierra. Y los rabinos judíos, ellos dicen que Jesucristo no es el Mesías. ¿A poco no abren sus ojos para ver todos estos cumplimientos que está dicho en el Antiguo Testamento? Las profecías en todo el Antiguo Testamento son exactas y precisas. Por ejemplo, si leemos en el libro de Juan, capítulo 1, y versículo 11. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. No lo recibieron porque ellos no escudriñaban los rollos de los profetas. ¿A dónde está el problema? ¿Acaso no sabían las escrituras los escribas? Ellos pensaron que cuando Jesús murió, fue derrotado el Mesías con todos sus grupos, porque él no iba a morir. Él iba a seguir su plan de establecer un reino mundial sobre la tierra. En el libro de Lucas, capítulo 24. Libro de Lucas 24, versículo 13 al 25. 13, 15, 17, 21, 25. Dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y en el versículo 15. Y sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Versículo 17. Él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Verso 21. Pero vosotros
esperabas que él fuera el que iba a redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. En lo que antes que explicaron del 17 para el 20, explicaron que eres tú el único que anda por ahí que no sabe nada de la muerte del Mesías. Él iba a libertad a Israel. Según ellos tenían su esperanza de que el Mesías iba a establecer el reino mundial sobre la tierra. Entonces, la conclusión está aquí, es que Jesús no vino como político para establecer un reino mundial. Y aquí está el problema de los judaizantes, de los rabinos, porque ellos lo primero que predican ahora es el establecimiento del reino de Jesús como político y sobre la tierra. Iba a sentar sobre el trono de David en Jerusalén, literalmente. Pero Jesús, ¿qué? Apeló a las Escrituras en el versículo 25. Entonces él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Es cierto lo que estoy diciendo yo en el Antiguo Testamento? Insensatos. No dice sensatos, insensatos. Del Antiguo Testamento, los judíos en el antaño fueron engañados en cuanto a la venida del Mesías, en la forma en que creían. En varias veces intentaron coronar a Jesús como rey. La primera vez cuando Jesús alimentó a las personas, y se registra en San Juan capítulo 6, versículo 14 y 15. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: venid, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Verdaderamente, ¿qué dice tu versión ahí? Verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. El versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, o hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Las 70 semanas se cumplieron exactamente con la venida de Jesús. La profecía no se detiene según lo estudiamos en la estructura de Daniel y las estructuras de Apocalipsis. En la estructura de Daniel y en las estructuras de Apocalipsis, pero esto no es el tema de hoy. El tema de hoy se trata de por qué Jesús murió. Él no vino a establecer un reino sobre la tierra. Él vino en el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas. Él murió en el penúltimas semanas, porque va a estar escrito en Daniel donde dice, después, primera dice ahí, 7 semanas. Luego habla después de las 62 semanas. Primero menciona en Daniel capítulo 7 o en Daniel capítulo 9, versículo 25 por ahí. Dice 7 semanas, primero, último,
62 semanas. Después de las 62 semanas se quitará, la mitad de la semana se quitará la vida del Mesías. Y no por sí, sino por un príncipe. Y luego, Jesús vino en cumplimiento también de los sacrificios. Dice en Hebreos, narra todo esto, el escritor de Hebreos explica todo. Al apóstol Pablo también explica en Corintios capítulo 2, versículo 12 al 13 adelante. El apóstol Pablo dice que los sacrificios eran sombras del verdadero que iba a venir, el verdadero cordero, el que simbolizaba el cordero, lo que simbolizaban las cabritas que eran muertas, las vacas de un año y las palomas, todo lo que era la ley de las ceremonias, de los ritos y de las ordenanzas, eran sombras del verdadero Mesías que iba a venir, o el verdadero Cordero de Dios que iba a venir a morir por el pecado de todos los seres humanos. Juan Bautista, cuando bautizaba a la gente, y él al ver a Jesús venir, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los evangélicos enseñan, la mayoría de ellos, no digo todos, pero algunos no, dicen que Dios tiene un gran reloj en el cielo. Jesús murió entonces, dicen ellos, en las 69 semanas. Pero le falta una semana de años que tiene que cumplir. Y esa semana de años se fue y está en la profecía, según ellos, que está hasta lo lejos aquí del futuro. Que después del rapto secreto, empiezan entonces, cuando sea el rapto, sea raptado el pueblo de Dios, empezará el tiempo de la gran tribulación. 3 años de paz, 3 años y medio de paz y 3 años y media de tribulación. Pero va a empezar con Israel. Pero si estudiamos Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, 9, 10, 11 y 12, no hemos visto ninguna profecía, ni en Daniel ni en Apocalipsis, decir que el tiempo de nuestra historia ha sido paralizado por una semana. Empieza el libro de Daniel con el imperio Babilonia, sigue con Medo Persia y sigue con Grecia y termina con Roma. Y después el mismo Roma con los pies de hierro y de barro. No hemos visto ninguna corte de profecía aquí que el reloj de Dios paró. Sin embargo, todos los cristianos que estudian el libro, una Biblia que se llama la Biblia de Scofield. Esa Biblia es hecha por los jesuitas. Esto no es Scofield, pero el estudio bíblico que se llama Scofield, hecho por los jesuitas. Y están narrando todas las equivocaciones que hay cerca de las 70 semanas, acerca del cuerno pequeño y acerca de cuál es el anticristo, si está hoy, o no está hoy, o está en el lejano oriente. Entonces aquí dejamos nuestro tema. Ese es el primero, va a ser segundo estudio.